Bueno, ya definimos el concepto de potencial y el concepto de diferencia de potencial y cómo esto se relaciona con la magnitud de la energía al momento de ser liberada. Ahora hablemos un poco más en términos de electricidad. Para abordar los conceptos de electricidad, vamos a poner un ejemplo bien sencillísimo. Imagínense que tenemos un recipiente y este recipiente tiene dos compartimentos. Aquí está el compartimento número 1, acá está el compartimento número 2. Ambos compartimentos tienen agua en su interior, pero como pueden ver, los niveles de agua son diferentes. Entonces, aquí hay una diferencia. Así como en el anterior ejemplo había una diferencia de altura, aquí hay una diferencia de nivel de agua. Esta diferencia sería la diferencia de potencial, es decir, este nivel de agua que va desde aquí hasta acá, menos este nivel de agua que va desde aquí hacia acá. Esa diferencia me da esta cantidad, ¿de acuerdo? Y esta es la diferencia de potencial. ¿Hacia dónde queremos llegar con esto? Bueno, aquí la idea principal es que para que haya flujo de energía, tiene que haber una diferencia de potencial. Si no existe diferencia tal, si no existe esa diferencia, entonces no puede haber un flujo. Y eso es lo que vamos a demostrar a continuación. ¿Qué pasaría si yo abro una comunicación entre ambos compartimentos? Al abrir la comunicación, entonces va a haber flujo de agua desde el compartimento 1 hasta el compartimento número 2. La magnitud de ese flujo nosotros lo podemos medir, vamos a utilizar, por ejemplo, mililitros por segundo, es decir, cuántos mililitros por segundo pasan del compartimento 1 al compartimento 2, 10 mililitros, 100 mililitros, 200 mililitros, el número que ustedes le quieran asignar, el que ustedes se imaginen. Bueno, esa magnitud de corriente es lo que llamamos la corriente I. Esa es la corriente I. Y tenemos que la magnitud de la corriente I es directamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿A qué nos referimos con esto? A que si la diferencia de potencial aumenta a la hora que yo abro la comunicación, es decir, a la hora que yo cierro el circuito, pues obviamente la corriente I va a ser mayor, es decir, el agua va a pasar del compartimento 1 al compartimento 2 más intensamente. En cambio, si la diferencia de potencial es menor, aquí tenemos una diferencia de potencial menor, al momento que yo abro la comunicación, el flujo de agua va a ser un valor menor. Entonces, aquí podemos ver que la magnitud de la corriente I es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial es lo que denominamos voltaje y lo representamos con una V. Ahora, la magnitud de la corriente I no solamente depende de la diferencia de potencial, también depende de otro factor, que es la magnitud de la comunicación que yo tengo aquí. Como pueden ver, esta comunicación permite el paso de agua entre compartimentos, pero el paso de agua está, digamos, muy limitado en comparación con una comunicación así. Es decir, para esta misma diferencia de potencial, si yo tengo una apertura mayor, entonces voy a tener que la corriente I va a ser mayor, aunque la diferencia de potencial sea exactamente la misma. El tamaño de la comunicación entre compartimentos es lo que limita la conductancia del flujo de agua, y esta es una propiedad
que llamamos resistencia. La resistencia es aquella fuerza que se opone o aquella limitante que se opone al flujo de mi corriente. Entonces tenemos también que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, si hay más resistencia, hay menos corriente. Si hay menos resistencia, hay más corriente. Y esto lo representamos así. Esto es lo que se denomina la ley de Ohm. Bueno, pongan mucha atención todos porque acabamos de explicar un concepto de electricidad utilizando una analogía de fluidos, pero es solamente eso, es una analogía. La ley de Ohm se aplica para la conducción de cargas eléctricas, no aplica para fluidos. Para fluidos hay algo muy parecido a la ley de Ohm, o sea, hay variables que se corresponden con la ley de Ohm, pero eso no lo vamos a ver ahorita, eso lo vamos a abordar cuando lleguemos a la parte de fluidos y presión de fluidos. Entonces, tomen lo que acabo de explicar solamente como una analogía para abordar la realidad. Bueno, ¿cómo aplica esto en la realidad? Aquí en la parte de abajo tenemos una pila, la típica pila voltaica, y si ustedes ven cualquier pila que utilicen cualquiera de sus aparatos, verán que tiene un valor expresado en voltaje, que representa la cantidad de energía que almacena la pila. Por ejemplo, $12 volts. Evidentemente sabemos que una pila de 12 volts tiene más carga que una de 10 volts o que una de 5 volts o que una de 3 volts, ¿no? Eso es lógico. Pero, ¿qué representa esta cantidad? Esta cantidad representa la diferencia de potencial, que más específicamente le llamamos potencial eléctrico. Es una medida indirecta del potencial eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Dónde está esa diferencia? Todas las pilas tienen dos polos, uno positivo y uno negativo. Y la diferencia de potencial existe entre el polo positivo y el negativo, es decir, uno de los dos contiene mayor número de electrones que el otro polo. Entonces, los electrones van a migrar desde donde hay más electrones hasta donde hay menos electrones. Entonces, cuando comunicamos dos polos, los dos polos de la pila, a través de cables conductores, y en ese circuito le encajamos algún aparato, como por ejemplo un foco, una bombilla. Cuando activamos el switch de encendido, lo que estamos haciendo es cerrar el circuito. Y al cerrar el circuito, lo que estamos haciendo es comunicar el polo negativo con el polo positivo, que eso equivaldría a abrir la compuerta que separa a ambos compartimentos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se comunican ambos compartimentos, la diferencia de potencial hace que empiecen a fluir las cargas, y el flujo de estas cargas eléctricas es lo que le da la energía a mi bombilla para que se encienda. Entonces, tenemos que la magnitud de mi corriente I está determinado por la cantidad de electrones por segundo que fluyen a través de este circuito, y es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe entre el polo positivo y el polo negativo, y es inversamente proporcional a la resistencia de mi conductor, que en este caso son los cables que llevan la corriente, y esta resistencia está en función del diámetro del conductor. Normalmente los cables que tienen un diámetro transversal mayor tienen menos resistencia, o sea, es una abertura
mayor, o sea, es una comunicación mayor. Los cables que son más delgaditos tienen mayor resistencia. Asimismo, la resistencia también está en función de la longitud. Longitudes mayores de cable hacen que sea más difícil de conducir la electricidad, por lo tanto, la longitud es directamente proporcional a la resistencia. Y también hay un factor que influye mucho, que es la temperatura. A mayor temperatura hay mayor resistencia, ¿de acuerdo? Todas estas tres variables determinan la resistencia de un conductor. Y eso es más o menos lo que ocurre también en una célula. También aplica la ley de Ohm. Y en un tejido, la magnitud de la corriente I está determinado por la cantidad de iones que van fluyendo, que participan en ese flujo. La diferencia de potencial está determinado por la diferencia de cargas. Luego vamos a ver que las cargas fluyen desde donde hay más cargas hacia donde hay menos cargas. Entonces, esa sería nuestra diferencia de potencial. Y la resistencia está determinado por el diámetro de mi célula y la longitud de la célula a través de la cual se va a propagar mi flujo iónico. En este caso, no consideramos la temperatura como un factor determinante de la resistencia, porque todo organismo vivo en homeostasis mantiene una temperatura constante. Entonces, no consideramos la temperatura en función de la magnitud de la corriente.